Bienvenidos todos. Hoy vamos a arrancar una nueva clase abriendo lo que sería la segunda etapa del cuatrimestre, en donde, como bien habíamos dialogado anteriormente, estamos profundizando desde el diseño, la construcción de los diferentes tipos de banda. En esta clase en particular es el comienzo de todo lo que tiene que ver en la construcción de la espacialidad, no solamente pensando en la idea de la banda de ambientes como esa construcción topográfica, ese sostén geográfico que determina o delimita o amplifica incluso la diégesis, sino que vamos a estar tratando de entender cómo desde distintos recursos, ya sean desde la banda de incidentales, la propia banda de ambientes, la propia música, podemos construir aquello que vamos a denominar como atmósfera. Así que les propongo que se acomoden y arranquemos la clase del día de hoy. Para poder llevar adelante la clase es necesario que tengan a mano leídos, entendidos los apuntes, en donde fundamentalmente lo que hacemos es profundizar la construcción de la banda de ambientes desde la espacialidad. Para ello vamos a trabajar con Rodríguez Bravo fundamentalmente, al igual que con Carmelo Saita. Y vamos a estar utilizando a Simondon y al igual que a Pavis para poder profundizar sobre aspectos que si bien son de materia del sonido, vienen un poco más desde la música. Y por otro lado, sí desde la construcción de diseño y desde entrevistas con diseñadores puntualmente, vamos a estar hablando sobre el concepto de atmósfera, la idea de la inmersión sonora y los procesos de auricularización para el cine. Entonces, en ese sentido, lo que les propongo es que se acerquen a la carpeta de los materiales bibliográficos de la etapa 2 y vayan encontrando estos textos. Cualquier duda o consulta que pueda ir surgiendo, se comunican conmigo. Bien, comenzando la clase del día de hoy, me parece más que interesante o propicio comenzar con esta definición que hace o esta postura que hace el autor Rodríguez Bravo. Dice, se mostrará cómo el material sonoro actúa sobre los resultados expresivos de la combinación audiovisual, desencadenando un nivel de influencia mucho mayor del que se le asigna normalmente. Y esto tiene muchísimo que ver con esta postura que mantengo siempre desde el hacer, desde el diseño sonoro, en donde siempre digo que la imagen tiene ese proceso de anclar nuestra vista adelante en la pantalla, pero es el sonido el que siempre tiene la capacidad de dimensionar el relato. En ese sentido, como bien dice el autor, actúa sobre los resultados expresivos de la combinación audiovisual. Tiene mucho que ver cuando empezamos a dialogar sobre la forma audiovisual, sobre todo la forma que le pertenece a ese producto audiovisual. Bien entendemos que un producto audiovisual o una obra audiovisual que tenga poco criterio o poco pensado el diseño sonoro va a ser de que todo se ancle directamente sobre la pantalla. No es que esté mal, sino de que perdemos la posibilidad de influenciar al espectador, de poder ser todavía mucho más persuasivo. También es importante de que empecemos a pensar durante todo el trazado de esta segunda etapa, no solamente en aquello que pensamos a la hora de construir en la lectura del guión o en la escritura del propio guión, no solamente también en todas las instancias de rodaje en donde nosotros venimos viendo y entendiendo todas estas posibles etapas de donde empieza a trabajar el sonido, sino y ahora más que nunca para comenzar a entender estas clases de espacialidad, que empecemos a dimensionar el rol, la importancia que tiene los dispositivos técnicos tecnológicos de reproducción a la hora de tomar decisiones desde un comienzo. No es que sea delimitante, pero de alguna manera nos ofrece mayor cantidad de herramientas. Cuanto yo más planifico o persuado de que la manera en la cual va a ser reproducido o debe ser reproducida mi obra, mayor posibilidades tengo yo de dimensionar esos relatos, de generar que esa combinación, esos resultados expresivos, generen que sobre la forma audiovisual yo tenga mayores parámetros de poder generar la firma de ese contrato audiovisual para con el espectador. A modo de repaso me parece sumamente importante de que entendamos que en esta idea del audio como construcción narrativa o como postura dentro del audiovisual siempre tiene por lo menos tres experiencias posibles y bien definidas. Por un lado, transmite con gran precisión la sensación de espacialidad, porque la imagen por sí sola no lo puede hacer. Conduce la interpretación del conjunto audiovisual y por otro lado organiza narrativamente el flujo del discurso. ¿Qué quiere decir estas tres posturas que siempre de por sí las tiene el sonido y obviamente cuanto más diseñada mejor? El sonido por sí solo
tiene esa capacidad de poder ubicarnos, nosotros podemos cerrar los ojos y ya predisponernos de entrar en un universo puntual. A partir de ahí nosotros podemos relacionarlo con la imagen y la interpretación conduce a que anímicamente o psicoemotivamente el espectador se predisponga a una atmósfera particular. Y por otro lado, en esta idea de la organización del flujo del discurso audiovisual también tiene muchísimo que ver con estas nociones de montaje desde lo rítmico, desde la cadencia, desde la imposición que tiene lo sonoro como organización temporal y espacial. Entonces, teniendo en cuenta estos tres puntapiés, estos tres como puntos de partida que son la base para empezar a discutir el rol del sonido desde el diseño para la construcción del audiovisual, vamos a empezar a profundizar cómo en estas nociones de espacio, de conjunto y de discurso empezamos a generar eso que decimos que es dimensionar el relato. Profundizando o tratando de encontrar una definición que nos pueda servir como disparador para dialogar o ponernos en común sobre lo que entendemos o definimos como espacio, vamos a arrancar primero con esta definición un poco más etimológica que hace la RAE sobre la definición de espacio, en donde dice que es una extensión que contiene toda la materia, conjunto de entes entre los cuales se establecen ciertos postulados. Etimológicamente es una definición bastante correcta y es una aproximación a algo que desde diseño y de criterio nos puede llegar a servir muchísimo a la hora de entender qué es lo que estamos haciendo. Cuando refiere a esta extensión que contiene toda la materia, no solamente estamos hablando de un vasto espacio físico, sino los objetos que se vinculan. Por eso cuando dice conjunto de entes entre los cuales se establecen ciertos postulados, vamos a entender de que tenemos una superficie física en la cual hay ciertos objetos y que hay una vinculación entre los mismos por distancia, aproximación y demás. Tomando o profundizando en esto, Simondon nos va a decir que el espacio físico es el espacio infinito. Si bien parece gigantesco, en cierta medida es real. El espacio es todo aquello que podemos habitar con nuestra vista e incluso sin nosotros estar presente, el universo completo es materia de espacio, donde se encuentran los objetos y en los que los eventos que ocurren tienen una posición y dirección relativa. Y acá profundiza un poco más de lo que dice la RAE y nos sirve un tanto a nosotros para empezar a entender esta idea de proximidad y distancia. Sí, claramente vamos, por lo menos en el audiovisual, a entender que esta noción de espacio va a estar limitado por aquello que podemos construir con los sentidos, porque lo percibimos con los ojos o lo percibimos a través de nuestros oídos, y vamos a entender cómo ciertos objetos se encuentran en el mismo y se comportan. Profundizando sobre esta idea, Pavis nos va a decir que es el contenedor al que hay que dominar. Para Pavis ya deja de ser aquello que simplemente está, sino que empezamos a construir. Y ahí dice llenar y hacer que se exprese, porque claramente si nosotros tomamos esta postura desde diseño o desde la construcción de la diégesis, no nos da lo mismo un set de locación a la escena final que nosotros terminamos filmando. De alguna manera dice que está ligado a los usuarios, invisible y limitado, sustancia que no hay que llenar sino extender. ¿Qué se refiere con esto? Como dije anteriormente, nosotros construimos la sensación de espacio al percibirlo con nuestros sentidos. Como eso está intrínsecamente ligado al inconsciente colectivo o al del individuo, nosotros vamos a poder darle cierta información al espectador que la va a percibir con sus oídos o con la vista, pero si ya vivió esa experiencia previa anterior es que la va a poder decodificar. Entonces, cuando nosotros decimos que es una sustancia que hay que llenar, va a depender mucho de cómo el usuario percibe esa idea de espacio. Entonces, a la hora de construir la diégesis, nosotros podemos utilizar elementos arquetípicos en donde podemos decir que ciertos sonidos van a referenciar a la urbe, que ciertos colores o imágenes me van a determinar si es de día o es de noche, o el comportamiento de algunas fuentes en la relación de cómo suenan y cómo se ven, me van a terminar de cerrar esta noción de espacio dentro de la construcción de la diégesis audiovisual. Pero ahora bien,
al entender esta idea de espacio que está ligado directamente al espectador, vamos a encontrar nuestro primer disparador que no lo debemos pensar como un impedimento, sino como una base para entender esta relación, en donde dice que la percepción auditiva del espacio es, después del habla, la información sonora más importante, pero al mismo tiempo la más compleja de procesar en el sistema auditivo. Claramente la voz se entiende o se decodifica porque es lo primero que llama la atención, mientras que esta construcción del espacio siempre está por detrás de todo tipo de estímulo, pero siempre está presente. Por eso es que decimos que es la más importante, porque va a estar presente, porque ante la ausencia de la idea de espacio nos da la sensación de estar perdidos o desorientados. Entonces, tenemos que nunca olvidarnos a la hora de construir nuestras escenas audiovisuales que, más allá de que tengamos objetos adelante de todo, como en esta idea de capa, siempre en la profundidad tiene que haber un marco sostén que va a ser decodificado por el espectador. Pero a partir de ahí es que nosotros vamos a empezar, o por lo menos a dialogar en la clase del día de hoy, cómo tomamos la decisión de que eso que entendemos por espacio o ambiente puede transformarse más bien en una atmósfera desde el punto de sentido discursivo, creativo, expresivo. Esta definición también viene a contemplar o a poder ayudarnos a profundizar sobre la idea del espacio. Fíjense que dice que en la memoria auditiva de cualquier persona está presente la experiencia de una asociación inmediata y lógica entre el alejamiento y el acercamiento de las fuentes sonoras y la intensidad de los sonidos que emanan de ella. Claramente esto nosotros ahora lo empezamos a entender y aplicar una especie de lógica y razonamiento desde esta escucha más educada, pero esto es algo sumamente intuitivo. Nosotros crecemos y podemos llegar a entender que algo está más cerca o más lejos. Es menester propio y nuestro como diseñadores del diseño íntegro del audiovisual, puntualmente ahora hablando del diseño sonoro, que vamos a empezar a aplicar estas lógicas de la profundidad y de la distancia. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque nosotros vamos de plano a entender de que cuando vamos a un rodaje, estas ideas de distancia no existen. En esta idea de construir la diégesis ocurre que en el sonido directo lo único que nos interesa es tener la voz lo más fiel posible a una idea de integración al resto de las bandas. Pero hasta incluso podemos ir a una locación que no se acerca en absolutamente nada a esta idea de espacio diegético o esta idea de inmersión del universo diegético que yo quiero crear. Entonces, siempre es necesario entender de que nosotros sí buscamos cierta legibilidad y prolijidad del sonido directo por parte de la banda de voces, pero después tenemos que empezar a contemplar cómo los foleys, cómo todos los incidentales, ya sean propios de la escena o creados, pero vamos entendiendo de que la mayoría, el 99%, es creado, y sobre todo en esta idea de ambiente como espacio contenedor en el cual empiezan a aparecer ciertos objetos, deben tener esta lógica de que al acercarme o alejarme de los mismos, empiezo a construir esta relación de los entes en este espacio que debo empezar a argumentar, que debo empezar a llenar. ¿Por qué es importante entonces entender lo de la memoria auditiva? Porque al mismo tiempo cualquier falla en esta idea de que todos los sonidos suenen adelante y yo tenga los objetos de fondo o hasta incluso fuera de campo, van a empezar a generar sobre la mente o la percepción del espectador una especie de rotura en el contrato audiovisual. Es sumamente importante de que a partir de la clase de hoy nosotros empecemos a profundizar de qué manera no solamente escribimos algo para construir diégesis, sino de que debemos tomar decisiones a la hora de tanto grabar como de postproducir todos aquellos elementos que construyen las relaciones de distancia para que lo que está frente a los ojos o hasta incluso aquello que no está frente a los ojos terminen de encontrar su relación de pertenencia dentro del espacio. Y hoy también vamos a hablar mucho de lo que entendemos como espacio físico propio del espectador y el espacio que creamos de la diégesis. Ahí hay una relación entre el espacio propio del espectador
a la hora de construir su relación con la obra, como lo que la obra le propone. Hay una especie de código en donde vamos a empezar a deconstruir ese espacio real físico el cual está habitando el espectador y empieza a invadirle su mente, su cabeza, al igual que su espacio físico, los sonidos que son propios del universo diegético. Entonces, en esta idea de memoria auditiva, nosotros tenemos que empezar a entender cuál es la lógica en la cual la cabeza del espectador escucha, cómo voy a colocar esos objetos para que no lo sorprenda, no lo asuste, sino en todo caso lo ponga en sintonía de lo que es la construcción de la diégesis para ese universo propio de nuestro lenguaje audiovisual o de la forma audiovisual. Sumado a esta idea de experiencia auditiva previa anterior sobre la distancia, vamos a sumarle algo que también nosotros empezamos a profundizar de cómo construir ese diseño del espacio. Y hablamos de los movimientos laterales o en esta idea de la lateralidad entre aquello que se mueve de izquierda a derecha, al igual que la distancia que hay entre la fuente y las posibles reflexiones, que nosotros lo entendemos como reverberación. Es importante entender cuál es la lógica de todo esto porque muchas veces en los guiones literarios, este tipo de información nunca está, pero nosotros como diseñadores de sonido debemos siempre aportarla, porque es aquello que termina de redondear o construir esa diégesis, porque hasta incluso si nosotros tenemos que estar mostrando todo el tiempo cómo las fuentes se mueven en el espacio, incluso perdemos tiempo fílmico, tiempo de producción, cuando lo podemos directamente simular, lo podemos relacionar, lo podemos identificar, lo podemos crear desde lo sonoro. Entonces acá empezamos a entender ciertos conceptos como lateralidad, como un procesador de paneo, o podemos incluso habilitar mucha mayor cantidad de opciones si no tenemos solamente un estéreo sino un multicanal, y ahí hablamos de otro tipo de sonidos como envolventes, y al mismo tiempo hablamos de estos procesadores de tiempo como reverberación. No solamente los colocamos en el espacio, no solamente damos la relación de dimensión de ese espacio, sino de cómo dialoga la fuente principal en el espacio y cómo construye a la diégesis. Vamos a dejar en claro ciertas obviedades, pero que nunca deben ser entendidas a la ligera, porque ahora nos parecen cuestiones obvias, pero siempre se nos queman los papeles a la hora de construir los guiones, a transformar un guión técnico y mucho más a la hora de postproducir. Estas obviedades tienen que ver con que la distancia que escuchamos a menudo no es la que corresponde con la que vemos. Claramente nosotros falseamos los espacios, falseamos las distancias, falseamos esta idea de construcción de plano y su vinculación de plano de imagen con el plano sonoro. Por otro lado, las imágenes que vemos no son las fuentes que han producido el sonido, y eso está más que entendido también, ya que cada vez que construimos esta idea de doblaje como etapa de producción para darle sentido y expresividad, ya sea a los foles incidentales de la propia ropa de los personajes, los propios pasos, todos son creados con el sentido de ocupar el espacio en pantalla y el espacio en la mente. Y ahora, y sobre todo, y más que nada, los espacios que escuchamos no es siempre el espacio que vemos. Y esto es sumamente importante. Si nosotros nos quedamos únicamente con el sonido ambiente que podemos registrar con el micrófono del sonido directo, es una fuente flotando en el éter. Carece de expresividad, carece de sostén dramático expresivo en lo que queremos construir como diégesis. Vuelvo a repetir, si bien esto parece una obviedad, no podemos esperar a la sala de postproducción, de edición, cuando nos entregan el bruto de la imagen y hay que editar a las apuradas del sonido, pensar de que el propio ambiente que tiene el sonido directo va a terminar de definir o de dimensionar esa diégesis. Es una etapa que comienza desde la propia lectura del guión literario y en la propia construcción del guión técnico, que es lo que va a determinar, va a definir, va a diseñarse como ambiente. Porque esos sonidos empiezan a construirse mucho antes de ir al sonido directo, antes de ir al rodaje. Porque cuanto mayor información yo tengo de los sonidos que van a estar ocurriendo por detrás, le doy la posibilidad a mi personaje de
que interactúe con los mismos. Entonces, de esa manera no solamente se vuelve una herramienta fundamental para dimensionar el relato, sino para que los actores puedan dialogar en escena con aquello que les rodea, para que desde la postura del diseño de arte o el diseño escenográfico nosotros podamos ayudar y cooperar con ese trabajo, y sobre todo para que las puestas de cámara queden más enriquecidas con sus márgenes de aquello que no se ve pero sí se va a sentir. En esta idea de definición de diégesis o construcción narrativa de la forma audiovisual, vamos a entender en el recorrido académico que tanto sonido como imagen actúan como sistemas de información o de lógicas que son distintas, pero que van a ser unificadas, montadas, construidas en una idea de una coherencia global, en donde si bien esta idea de sincronismo está dado por aquello que vemos y anclamos, es decir, lo que escuchamos se ve y lo que se ve se escucha, también vamos a entender esta idea de lo sincrónico y lo diacrónico como una recuperación discursiva. ¿Qué quiero decir con esto? De que tanto la imagen en su lógica dialéctica o su construcción de sentido como la propia del sonido, vamos a empezar a entender que son lenguajes que por momentos pueden encontrarse de manera sincrónica, es decir, en el mismo tiempo y espacio, o desde esta lógica de que el sonido puede desplazarse de la imagen y encontrarse con la propia relación del lenguaje visual, pueden estar habilitando una reconstrucción temporal, espacial, como una especie de memoria del personaje, un recupero del espacio. Entonces ahí empezamos a entender de que la imagen y el sonido tienen esta idea de diálogo necesario, que si bien tienen lógicas distintas a la hora de editarse, montarse, unirse o encontrarse, van a empezar a entender esta idea de coherencia global. Si hay un déficit constante o una pérdida de esa coherencia, el producto debe estar sumamente justificado. A ver, no es que no se puede, sí se puede, pero de alguna manera tiene que entenderse que la lógica es que no se van a encontrar en ningún momento. O por el contrario, es que si en algún momento se separan es porque esta idea de sincronía o asincronía está construyendo discursivamente a lo que sucede, no solamente en la vinculación imagen-sonido, sino en lo que se propone como discurso narrativo. Por otro lado, vamos a entender que los espacios sonoros siempre son totalmente artificiales. Esto quedó más que claro con lo que expliqué anteriormente. Y siempre van a estar ligados a esta lógica perceptiva que van a ser coherentes con los fragmentos de la imagen en la narración audiovisual. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros a la hora de ir a un rodaje ya todo hemos vivido de que cuando fragmentamos el guión en tomas, también generamos una fragmentación del tiempo. Podemos incluso comenzar con la última escena a grabar y va a tener que ser el espacio, el cohesionador desde el sonido que va a unir todas las tomas que fueron separadas o que fueron grabadas por separado. Esta idea de espacio no solamente construye en la mente del espectador la sensación de montaje invisible, es decir, que las tomas ocurren una tras de la otra, sino que va a estar fuertemente ligado con esta noción de que unifica o da la sensación de coherencia perceptiva. Y ahí es cuando nos acercamos a esta última postura, en donde dice que el sonido se utiliza normalmente como un instrumento cohesionador de contraste que genera la disgregación perceptiva comportada por el montaje visual. Y esto tiene que ver mucho con esta idea de la diferencia del tiempo entre cada toma y la coherencia de esta noción de toma, escena y secuencia. Ahora bien, si nosotros entendemos entonces de que el espacio audiovisual es aquello que debemos dominar, que debemos llenar, que debemos ocupar no solamente en la pantalla o en la sala, sino en la cabeza del espectador, vamos a entender claramente esta definición de parte del autor Rodríguez Bravo, en donde define el espacio sonoro como esa percepción volumétrica que surge en la mente del receptor a medida que va procesando sincrónicamente todas las formas sonoras relacionadas con el espacio. A ver, para poder entender esta definición, que de alguna manera es la que más nos va a encontrar una definición certera desde diseño, es entender de que el espacio en esta noción de percepción volumétrica tiene que ver con que el espectador va a recibir esta información de profundidad, de lateralidad, de estos estímulos físicos
que dependiendo del bagaje sociocultural o de las experiencias previas anteriores, los va a poder decodificar. Cualquier elemento que aparezca, que le genere sensación de extrañeza o no los pueda decodificar, no los va a poder reconocer. Por lo tanto, al no decodificarlo, genera una suerte de incertidumbre sobre hacia dónde vamos. Entonces, por un lado, esta definición nos va a pedir que para entender el espacio sonoro está directamente ligada a la percepción volumétrica de la mente del espectador. Pero por otro lado, ¿qué dice? A medida que va procesando sincrónicamente todas las formas sonoras relacionadas con el espacio. Acá esto es sumamente importante entender, que el sonido para ser percibido debe ocurrir en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Aunque parezca sumamente obvio esto, quiere decir de que si yo coloco un sonido, después de que terminó ese primer sonido, recién coloco otro, ahí yo ya estoy fallando, porque se entiende que en la vida cotidiana ambos estímulos ocurren al mismo tiempo. Ustedes seguramente me van a estar escuchando a mí y si bien se pueden haber aislado un poco en sus habitaciones o me pueden estar escuchando con auriculares, en paralelo a mi voz que están escuchando van a estar ocurriendo otros estímulos por detrás de mi voz. Entonces, en esta idea de procesamiento sincrónico de todas las formas sonoras, nosotros vamos a entender esta noción de la física del espacio, en donde en relación de distancia, de lateralidades, de desplazamiento, mi cabeza va a ir decodificando que no solamente estoy en un lugar, sino de que hay objetos o entes sonoros que se manifiestan en el mismo, que ocupan un espacio, que tienen una sensación de tiempo o de perduración, que hablan de una acción que ocurre dentro de ese espacio. Entonces, para poder entender la noción de espacio sonoro, lo vamos a determinar por la experiencia cultural anterior propia del espectador, capaz de reconocer lo que nosotros le pongamos ahí, y a la hora de colocar objetos debemos entender que los mismos nunca están estáticos, nunca ocurren uno después del otro, sino de que van a estar ocurriendo de manera en paralelo, construyendo o definiendo esta relación del volumen espacial. Como venimos trabajando y profundizando en esto que mencioné anteriormente sobre la relación de la física, vamos a empezar a entender que la percepción del espacio sonoro aparece en la mente del oyente en el momento que éste reconoce alguna de las formas acústicas vinculadas a la influencia del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros poder decodificar que pertenece a la banda de ambientes y que va a estar dialogando o construyendo la diégesis, debemos siempre pensarlo desde la idea de direccionabilidad, porque hay un objeto que se emplaza, es decir, aparece, se constituye en un lugar de la pantalla y se va a mover o se va a desplazar o va a acercarse o alejarse la cámara del mismo. Por otro lado, en esta idea de tiempo como reverberación, es decir, que si yo tengo una fuente que está en tal o cual lugar, por sus reflexiones y su relación de sonido directo o el rebotado, me va a dar el lugar que ocupa en la pantalla, ya sea que se vea o no se vea, que esté dentro o fuera de campo. Y sobre todo las diferencias o variaciones coherentes de intensidad me van a estar determinando a mí también la construcción de acercamiento o alejamiento de la fuente. Si nos ponemos a pensar todos y cada una de estas ideas de los parámetros de la física, me va a estar hablando de cómo yo voy a saber qué tipo de procesador es el que tengo que utilizar para siempre pensar esta idea de qué edito, cómo lo coloco y cómo se relaciona entre todas las bandas. En esta idea de direccionalidad, nosotros claramente vamos a colocar una fuente que si se tiene que desplazar con un panoramizador, yo lo puedo mover de un lugar al otro de la pantalla. Al hablar de un procesador de tiempo, al colocar la reverb, yo siempre voy a estar habilitando la distancia que tengo en relación del lugar en donde se ocupa o se emplaza esa fuente. Y por otro lado, en esta noción de los procesadores de amplitud, yo voy a poder variar la intensidad de la fuente, si estoy más cerca o si estoy más lejos. Ahora, no es que utilizo o uno o el otro, siempre voy a pensar la utilización de estos tres sumado, y nunca debemos olvidarnos, a la idea de un procesador, de un ecualizador como tratamiento de la banda de frecuencias. Hablamos de dirección, hablamos de tiempo, hablamos de intensidad, pero todo eso va a ser percibido por el tono timbre de la fuente, que va a variar según yo esté
o más cerca o más lejos, porque va a ser más o menos nítido, me va a llegar más o menos cantidad de frecuencias. Entonces, cada vez que yo empiezo a entender cómo voy a trabajar la banda de ambientes, cómo los incidentales van a poder despegarse del fondo y acercarse hacia el personaje, o si la propia cámara se acerca o se aleja, se mueve, o un personaje realiza cualquier tipo de movimiento en el eje de acción o en el eje de cámara, yo tengo que estar entendiendo de que el sonido se va a comportar según cómo yo empiece a vincularme con la imagen. Y hasta incluso con aquellos sonidos que no se ven en el encuadre, pero que ocupan un lugar en la sala porque están dimensionando en la mente del espectador. En ese sentido, todas estas variables de los procesadores van a estar entendiéndose no solamente desde la física del sonido, sino también desde la construcción material de ese sonido dentro de la mente del espectador. Y acá nos empezamos a acercar mucho a esta noción de ente sonoro como construcción que nosotros empezamos a hacer, que más adelante voy a empezar a profundizar sobre el mismo. Acá es cuando empezamos a entender esta noción de ente sonoro. Cada vez que un sonido sale de los parlantes, empieza a ocupar un lugar físico en la propia sala o en el lugar, el espacio en donde el espectador se encuentre con la obra, y también empieza a ocupar un lugar en la mente del espectador. En este sentido, esta definición de ente acústico tiene mucho más que ver con el valor que adquiere el sonido dentro de la narración audiovisual. Nosotros nunca vamos a ser conscientes, o no deberíamos hacerlo, de que el sonido sale de un parlante y va a estar ocupando por los procesadores o el tratamiento del sonido un lugar en esa sala. Esto es cuando yo empiezo a entender esta noción de inmersión sonora, porque el ente acústico se produce. ¿Qué quiere decir esto? A la hora de desplazarse una ambulancia de un costado derecho hacia el izquierdo, nosotros no vamos a estar entendiendo de que el sonido sale de un parlante al otro, porque nuestra mirada está fija sobre la pantalla, pero vamos a entender cómo ese objeto, ese ente, empieza a moverse dentro del espacio de la sala, pero en verdad se está moviendo dentro de mi cabeza. Por el modo de percibirlo, acústica o psicoacústicamente, nosotros vamos a entenderlo de que es un objeto real que está ocupando un espacio. Ahí es donde esta idea de inmersión sonora está ocupado por estos entes acústicos que tienen la posibilidad de hacernos olvidar de que salen de un parlante, que por la propia física del sonido empiezan a habitar en el espacio físico real donde yo me encuentro y se decodifican dentro de mi cabeza como un ente, como una fuente propia, por más de que yo la vea o no la vea, o de que el espacio nunca haya sido el real del que está en la pantalla, pero sí empieza a dimensionar la diégesis. Entonces es sumamente importante entender que el valor que adquieren por sí mismo dentro de la narración audiovisual es el que deben ocupar dentro de esta idea de diégesis audiovisual. Cualquier rotura con el contrato o cualquier déficit en la construcción, ya sea acústica o semántica de los mismos, lo único que va a lograr es que yo identifique el parlante. Entonces ahí se rompe este contrato. Entonces, en esta idea de que adquieren valor es porque van a decodificarse como estos objetos reales que van a estar determinando o construyendo el espacio. Y ahí es donde también vamos a empezar a vincular este concepto de ente acústico con inmersión sonora para determinar lo que vamos a entender como atmósfera. Y eso lo vamos a estar desarrollando un poco más adelante. Como dije anteriormente, a la hora de pensar la relación de la física con la construcción de la banda de ambiente, vamos a empezar a prestar atención cómo estos procesadores empiezan a tener la lógica. Pero también podemos considerar de que vamos a construir la banda de ambiente desde la creación del sonido en una grabación de campo. ¿Qué quiere decir esto? De la misma manera que nosotros habíamos entendido la relación de doblaje para Foley o ADR, también yo les había anticipado la construcción de la banda de ambientes desde la grabación. Y esto tiene mucho que ver con la relación de qué grabo y cómo grabo. No es solamente colocar un micrófono y que el micrófono grabe la nada misma, sino que tiene que tener por lo menos cierta duración de 1 a 3 minutos, en donde me permita a mí luego poder modificar o manipular la colocación del resto de los otros elementos, de esta idea de los entes acústicos sobre este gran telón. Entonces,
una de las primeras cuestiones que yo voy a empezar a entender en esta lógica de capas es cómo yo coloco los elementos primero en este eje vertical, es decir, en la superposición de elementos, que me va a hablar que algo está más lejos o más cerca, y ahí hablo del eje de profundidad. Esto ya lo voy a estar profundizando un poco más adelante. Al hablar de esta idea de la acústica de la sensación de la distancia, es decir, cómo yo coloco en paralelo y en profundidad objetos, cosa que ocurre en la vida cotidiana todo el tiempo, uno de los primeros parámetros para poder arrancar cómo yo logro entender la lógica de esto es la regla de los 6 decibeles. Esto que tenía que ver, que habíamos hablado mucho en primer año, en la lógica del cuadrado a la inversa. Cuanto yo más me alejo de la fuente, voy a percibir menos cantidad del sonido directo y voy a escuchar más réplicas. Y en ese alejamiento de la fuente, yo voy a ir perdiendo una X cantidad de decibeles por cantidad de metros cuadrados que yo recorra o que me distancie. Y es acá en donde yo tengo esta relación de que cuando la fuente sonora se aleja, la intensidad disminuye 6 decibeles cada vez que duplico la distancia entre ellos, es decir, entre la fuente sonora y el punto de audición. Pero pensar de que yo voy a, para poder construir en esta lógica del eje vertical y el de profundidad, únicamente poner la voz con 6 decibeles y poner un incidental o cualquier objeto con 6 decibeles menos, sería extremadamente simplista, ya que lo único que estaría haciendo es poner un sonido con menor magnitud que la otra. Es decir, que para poder construir esta relación de la distancia, sí parto que cuanto yo más lejos estoy de la fuente sonora, con menor cantidad de intensidad la voy a percibir. Pero tenemos que empezar a controlar otros elementos para poder entenderlos o decodificarlos como un ente acústico. Y ahí vamos a profundizar con la siguiente diapositiva. En esta idea de colocación de entes sonoros que van a estar un poco más adelante, otros más atrás, algo entre medio, algo que se va a ir desplazando. Al hablar de esta idea de sensación de intensidad, vamos a entender de que no solamente vamos a estar tocando un procesador de dinámica, es decir, que vamos a estar tocando la cantidad de decibeles, la amplitud del mismo, sino, eso lo vamos a entender como intensidad, sino que también vamos a estar hablando de alterar con un ecualizador el tono y el timbre y sobre todo también con el procesador de tiempo de reverberación. ¿Qué quiere decir esto? Para yo poder emplazar un ente sonoro en esta relación de el eje vertical y el eje de profundidad, yo voy a estar hablando de que el mismo va a decirme de que si yo estoy más cerca del punto de audición, la fuente está más próxima a mí, su intensidad va a ser más alta, es decir, que a nivel de cantidad de decibeles va a percibirse con mayor intensidad. Cuando hablo de tono y timbre, quiere decir de que sus gamas de frecuencia van a escucharse lo más limpia y más fiel posible a la fuente. Cuanto más alejado estoy, voy a empezar a escuchar con mayor presencia de graves y perder los agudos. Y por otro lado, el procesador de reverberación me va a decir no solamente el tamaño del espacio, sino y sobre todo cuán cerca yo estoy, porque voy a escuchar con mayor o menor nitidez el sonido directo o las réplicas. Y ahí todo va a estar condicionado, tanto intensidad como tono timbre, por esa relación del tiempo de la reverberación. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo decido en mi encuadre colocar una fuente que está bien atrás de todo, por ejemplo, una puerta que se cierra, esa puerta va a llegar a mí como espectador más cantidad de información de su reverberación, es decir, de lo que queda del sonido rebotando en el espacio, que el sonido directo. Y ahí no hablo de lateralidad, simplemente hablo de profundidad. Entonces, en ese sentido, lo que va a llegar a mí es más que nada mayor cantidad de tonos medios graves y su intensidad va a ser más baja. Si yo de pronto tengo un personaje que está adelante de la pantalla, bien cerca mío, que está diciendo alguna línea de diálogo, voy a escuchar con mayor claridad, mayor intensidad y casi nada de relación de reverberación. La idea de reverberación de la dimensión del espacio lo va a dar el resto de los otros objetos o los elementos que estén, en este caso la puerta.
Profundizando con esta idea de la construcción espectral de la fuente sonora, claramente nosotros vamos a estar entendiendo que el comportamiento depende mucho de un espacio abierto o la construcción de un espacio abierto o de un espacio cerrado. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a estar entendiendo de que en un espacio abierto, la dominante de frecuencias agudas va a llegar más rápido al espectador, ya que viajan mucho más rápido, mientras que las frecuencias graves tardan más tiempo en viajar. Por lo tanto, a mayor distancia la vamos a percibir con mayor nitidez de sonidos agudos. En cambio, si estamos en una locación o un espacio cerrado, con lo que nos vamos a encontrar es que siempre vamos a tener mayor predominancia de las gamas de frecuencias graves. O si incluso si estamos en un ambiente cerrado y lo que viene como sonido viene por fuera, van a filtrarse los sonidos graves o van a traspasar las paredes los sonidos graves, mientras que los agudos se pierden en el espacio. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuanto mayor control, dominio y tratamiento nosotros podemos generar sobre las fuentes, mayor posibilidad de persuadir al espectador tenemos en esta suerte de construcción de estos entes sonoros emplazados, cuando los empezamos a diseñar, a hacer que ocupen un lugar por el simple hecho de su construcción dentro de la banda, empezamos no solamente a colocarlos, sino a que empiecen a dialogar en su relación con lo que tenemos como discurso narrativo en el espacio que ocupan en la pantalla, pero fundamentalmente cómo los construimos como un ente dramático expresivo en la construcción de nuestra diégesis. Y esto parece un poco redundante con lo que venimos hablando, pero es una de las cosas que más cuesta cuando empezamos a entender de que nosotros tenemos un sonido directo, un sonido de que se ha registrado en la locación que tiene el sincro con la imagen, y a la hora de empezar a colocar todos estos entes sonoros en esta noción de construcción del eje vertical, cada vez que nosotros queremos habilitar el eje de profundidad o el eje horizontal, se nos empieza a complicar o nos olvidamos de que cada ente sonoro tiene una relación de plano. Que todo lo que nosotros tenemos grabado como voz siempre va a estar lo más cerca posible, con la mayor nitidez adecuada y en una construcción de un primer plano, por más de que la fuente esté un poco alejada, siempre lo tenemos con esa relación de decodificarse en la cabeza del espectador y nos olvidamos porque solamente colocamos el resto de los otros sonidos. Pero esta idea de emular el plano sonoro es sumamente importante, porque vamos a empezar a entender de que a diferencia de la imagen, mientras que yo veo un plano visual es el único que encuentro ahí y a lo sumo con profundidad de campo puedo habilitar un reencuadre o algo que esté en profundidad, en el sonido siempre coexisten el primer plano, el plano medio y el plano general sonoro, porque en verdad siempre voy a estar hablando de una relación de profundidad. Entonces ahí siempre me voy a preguntar qué en verdad está más cerca del punto de escucha, qué en verdad es el que ocupa el rol de narrar y está más adelante, y cómo el resto de los otros entes sonoros empiezan a ocupar y a hacer sonar esta idea de espacio sonoro. Entonces, en esta idea de emular los planos, vamos a empezar a entender de que cuando hablamos del tratamiento de la banda de ambiente, siempre coexiste algo en primer plano, plano medio y plano general, dependiendo cómo se despega del fondo y pasa adelante no solamente por un movimiento físico, sino con la idea de empezar a narrar, incluso con aquello que visualmente no vemos, pero empieza a generar un anclaje dentro de la mente del espectador. Hasta ahora venimos hablando mucho de esta idea de construcción del eje vertical y el de profundidad, porque, a ser honesto, en la próxima clase vamos a estar hablando mucho de esta sensación del eje horizontal, aquel que hablamos como topofonía o lateralidad, en donde vamos a estar profundizando mucho en la clase siguiente esta idea de imagen sonora fantasma o de imagen acústica. Para entenderlo, cada vez que nosotros hablamos de la sensación de lateralidad o de topofonía, estamos hablando no solamente de emplazar los objetos de izquierda a derecha, sino de generar la sensación de movimiento. Y si el objeto se queda quieto,
con un panoramizador nosotros podemos colocarlo, o si habláramos de un sistema de reproducción multicanal o de una mezcla binaural para auriculares, vamos a estar entendiendo de qué manera se emplaza, se coloca en este hecho o en este eje de lo horizontal. Hablamos de adelante, de atrás, pero siempre empezamos a hablar no solamente en el hecho de la profundidad o de la simultaneidad, sino en la colocación de aquello que se mueve dentro del espacio en un modo envolvente o 360. Cuando empezamos a colocar nuestros elementos sonoros o nuestras fuentes sonoras o los entes sonoros dentro del discurso audiovisual, siempre vamos a estar pensando de que su lógica como bandas sonoros van a construirse de una manera muy similar a la idea de la partitura musical. Es decir, que voy a colocar múltiples elementos a lo largo del tiempo superponiéndolos uno encima del otro. Queda más que claro entonces de que en verdad lo que estamos haciendo es la múltiple construcción de varios entes sonoros coexistiendo, conviviendo al mismo tiempo. Protagonistas en mayor o menor medida por la función que ocupan. Como bien entendimos, la banda sonora se construye desde un aspecto acústico, semántico, pero sobre todo funcional a lo que está para la narración. Entonces, cuando hablamos de este efecto de profundidad o de perspectiva, vamos a estar entendiendo de que vamos a estar haciendo una construcción de la espacialidad según el lugar que ocupan físicamente por su aspecto funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos elementos que van a estar ocupando un plano sonoro más distante, un plano general, van a estar sirviendo o funcionando como una especie de ubicación, y en la perspectiva es aquello que entendemos como fondo. Y a medida de que se acerca o se aleja como objeto, como ente de narración que ocupa una función discursiva, apelando a persuadir al espectador o concentrar su atención en ese ente sonoro, va a empezar a acercarse. Pero nunca dejan de coexistir una multiplicidad de fuentes o entes sonoras al mismo tiempo. Entonces vamos a empezar a profundizar un poco sobre este hecho de la construcción de la perspectiva espacial, entendiendo cómo hacer coexistir estos elementos. Porque bien sabemos que por una cuestión de fase o de amplitud, si yo coloco todos los sonidos sonando al mismo tiempo, puedo generar un proceso de enmascaramiento. Entonces, la cuestión del aspecto físico del sonido o su decodificación semántica debe estar muy clara, sobre todo porque cumplen una función y no vamos o no debemos recaer en un problema técnico de que al colocar dos fuentes sonoras dejo de escuchar qué es lo que se quiere decir porque se enmascaran y no percibe diferencia entre una o la otra. En este sentido, lo que vamos a estar determinando en esta relación figura-fondo, como decía o explicaba anteriormente, es el rol que ocupa dentro de la banda su función. ¿Qué quiere decir esto? Que si de pronto yo tengo un personaje que es el que está llevando adelante la narración, pero no con sus diálogos, sino a lo mejor con su respiración, con los sonidos que ejerce al tocar objetos dentro de la escena sonora, no tengo banda de diálogos, pero sí voy a estar teniendo los incidentales por aquello que ocupe, emplazados o ocupando un lugar en el espacio de la diégesis. Entonces, en ese sentido, yo voy a construir desde el Foley, desde los incidentales, todos estos objetos que ocupan una relación de figura, mientras que el ambiente funciona como fondo. Ahora, no diseñar el fondo implicaría perder de vista de qué manera persuado psicológicamente al espectador. Cuando yo digo ciudad, no me debe dar lo mismo si esa ciudad como fondo lo tomo como un mero decorado, sino qué tipo de ciudad es, psicológicamente, cómo construye al personaje. Es una ciudad que implica una decodificación muy bulliciosa, tiene algún sonido como huella característica que me permite reconocer alguna ciudad del mundo. Entonces, en esta relación de figura-fondo, siempre construyo en paralelo un rol protagonista para cada uno de estos elementos. Vuelvo a repetir, lo funcional no quiere decir de que por más de que yo tenga los incidentales que ocupan un lugar preponderante, considere que el fondo es menos importante, por lo tanto no diseñado. Por el contrario, esta clase lo que nos tiene que hacer entender es que por más de que algo sea mayor protagonista, aquello que está en paralelo igual debo diseñarlo, porque así haciendo un paralelo
yo tengo un protagonista, tengo un actor en escena y si lo pongo en un departamento con paredes blancas, no diseño el arte o la puesta en escena, nunca voy a creer como verosímil lo que le ocurre a ese personaje, por más de que tenga el mejor actor. Acá volvemos a entender exactamente lo mismo, en esta relación de la perspectiva y la profundidad, de la misma manera que yo me ocupo de diseñar aquello que considero como figura, es decir, aquello que va a tener mayor cantidad de decodificación porque es perceptible por su amplitud, no debo descuidar todo aquello que está como fondo porque es el gran contenedor, es el gran sostén que sigue ocupando una función dentro del relato por más de que sea fondo y no entenderlo de manera peyorativa. En esta definición de acústica de volumen espacial, en verdad nosotros lo que estamos entendiendo es la múltiple combinación de varios parámetros de la física, pero que van a estar determinados por lo semántico como decodificación del estímulo sonoro, ocupando una función en el relato. ¿Qué quiere decir esto? Esta idea de la sensación del volumen espacial viene determinada por la combinación de efecto perceptivo de distancia, es decir, cantidad de decibeles, intensidad, si estoy más cerca se escucha más fuerte, si estoy más lejos se escucha más claro, procesador de dinámica, con el efecto perceptivo que producen las reflexiones sonoras, es decir, la relación que ocupa en el espacio entre sonido directo y sonido reflejado, procesador de tiempo. Para poder hablar esta noción de acústica de volumen espacial, trabajo la física del mismo. Decodifico la fuente porque la emplazo, la coloco y se convierte en un ente sonoro. Ahora, para que suene más cerca o más lejos, voy a determinar su participación en la diégesis. ¿Cómo lo decodifico? Si esa decodificación es protagonista, es porque tiene un rol, una función determinante en persuadir más rápido la mente del espectador. Ahora, si funciona como un fondo contenedor, lo voy a diseñar pensando en el rol que está ocupando, teniendo en cuenta estos otros parámetros de la física. Quiero que se entienda que en esta noción de diseño, de criterio de la banda de ambientes, del espacio, de esta noción de climas, lo vamos a estar pensando siempre de esta triple vinculación entre la física, la semántica, pero sobre todo el rol de función que ocupa, me va a determinar cómo coloco un elemento. Ahora, recuerden siempre que la función no es únicamente lo protagonista, lo único que diseño, sino que incluso aquello que está siendo sostén del protagonista, debe estar construido, diseñado hasta la máxima perfección, porque si no, no existe en mi relato, y si no está, carece de verosimilitud. Un parámetro para poder guiarnos en esta definición de la construcción de la espacialidad, de la función que ocupan cada uno de estos entes sonoros que empezamos a construir, a diseñar y ocupar en la mente del espectador, están siempre muy ligados desde la narración, desde la construcción de esa diégesis, desde dónde es que se ve, se escucha o se percibe lo que se está relatando. En ese sentido, los guiones son siempre un gran parámetro para poder determinar a nosotros cómo construimos. Un referente de esto tiene mucho que ver con el punto de audición, de la manera en la cual hablamos del punto de narración del personaje. Lo vamos a entender el punto de audición como aquel punto de referencia espacial a partir del cual se construye toda perspectiva sonora. Acá tenemos que entender quién es el que escucha y desde dónde es que se está escuchando. Emula el punto de espacio referencial desde donde un oyente escucha cualquier conjunto de fuentes sonoras. Acá tenemos la múltiple posibilidad relacionada con el tipo de protagonista que nosotros tenemos. Si el punto de audición lo tiene la cámara, sabemos más que el personaje, sabemos con el personaje, sabemos desde adentro del personaje, porque esto va a estar directamente relacionado a cómo escuchamos ese universo diegético. Pensándonos como espectadores, pero pensándonos como diseñadores de sonido, es ver hasta incluso qué le puedo ofrecer al guión que a lo mejor no estuvo pensado. Nosotros como diseñadores de sonido, al traducir la literatura en imágenes y sonidos, fundamentalmente en esta construcción de diseño sonoro, podemos ofrecer que el punto de audición pueda variar.
Ahí vamos a entender que el punto de audición va a estar relacionado a dónde escucha una determinada organización de fuentes sonoras. Escuchamos desde adentro de un personaje, desde afuera del personaje, escuchamos incluso con una ruptura temporal espacial, ya que podemos apelar a una memoria sonora, mientras que esto puede acercarse de alguna manera a este concepto de auricularización interna, externa, cero. Hay múltiples clasificaciones según autores nosotros tomemos, pero lo que me interesa entender del punto de audición con el de auricularización es que el punto de audición va a estar determinado desde dónde es que nosotros percibimos la diégesis, mientras que la auricularización es un proceso más dialéctico discursivo. La auricularización tiene que ver con el emplazamiento en donde como catalizador de recursos sonoros yo voy colocando para hacer que la diégesis se construya como relato fílmico. Esto tiene mucho más que ver con el punto de percepción que va a ocupar el espectador, mientras que el punto de audición es desde dónde se escuchan los objetos. Puedo hacer un paralelismo que el punto de audición es en sí la física del sonido, mientras que la auricularización va a ser la decodificación semántica de esos recursos. En ambos casos, tanto punto de audición como de auricularización van a ser siempre pensados desde la función que ocupa una fuente sonora en la construcción del relato, en determinar la verosimilitud de la diégesis. No es necesario complejizarlo, pero esto siempre nos va a ayudar mucho a la hora de escribir un guión, tener mayor cantidad de recursos, o a la hora de decodificarlo como trabajo de diseño sonoro o incluso para la dirección, cómo orientar desde dónde se va a escuchar, para quién está pensado que algo se escuche, si eso supone no solamente el límite entre si está en la pantalla o fuera de la pantalla, sino si hacemos una ruptura temporal y espacial y damos la posibilidad de que el espectador sea el protagonista con sus oídos, de que sea aquel que lleve adelante la narración. Múltiples posibilidades de herramientas como autores y categorías tenemos, pero lo que me interesa es sobre todo empezar a pensar esta relación del punto de audición con el de auricularización, contemplando física semántica y lo funcional en la construcción del relato de todos estos entes sonoros que van a coexistir al mismo tiempo. Retomo algo de lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en esta idea del emplazamiento a la construcción del espacio sonoro según Carmelo Saita. Con la idea de redondear esta idea de que trabajamos siempre en los tres ejes en paralelo al unísono, nuestra idea de eje vertical nos va a colocar los sonidos de manera sincrónica, es decir, todos estos entes sonoros que van a coexistir en un mismo tiempo. Acá no hablamos solamente del espacio, porque puede ser que estén por fuera de la diégesis o que estén dentro de la cabeza del personaje, no importa el espacio que ocupen, sino su simultaneidad o su sincronismo en el tiempo. Por otro lado, hablamos de un eje horizontal donde claramente hablamos de esta idea de topofonía, no solamente de la lateralidad como izquierda-derecha, sino el izquierdo, el derecho, el adelante y el atrás, hablando de un sentido más envolvente. Mientras que el eje de profundidad sí se va a incorporar no solamente a lo que está por delante y por detrás como profundidad o perspectiva, sino que también va a estar hablando de la noción de plano sonoro, de volumen espacial. Es decir, no solo qué lugar ocupa hacia la izquierda o la derecha, como plantea el eje horizontal o la simultaneidad del eje vertical, sino cuán cerca o cuán lejos están las fuentes la una de la otra, pero sobre todo del punto de escucha o desde dónde sitúo al espectador en mi gran diégesis o planteo del espacio. Vuelvo a repetir que estos tres ejes coexisten en paralelo al mismo tiempo. No es que un sonido tiene únicamente una construcción desde un eje vertical o desde un eje horizontal o desde un eje de profundidad. No, la multiplicidad de los elementos de manera sincrónica en el eje vertical los va a colocar en un eje lateral o en un eje sobre el plano horizontal y sobre todo ocupando una relación de profundidad en cuanto a cercanía o distancia hay entre las fuentes mismas, pero sobre todo con el punto de escucha. Pero sí, acá es una postura que me parece mucho más enriquecedora que los tres ejes, no porque los tres ejes sean algo menor, sino de que los venimos trabajando hace mucho tiempo, pero sí me parece sumamente importante entender
este disparador que vamos a retomar en las próximas clases para hablar de diseño inmersivo desde las posibilidades de la reproducción, que es desde la dimensión narrativa cómo construye el espacio el autor Carmelo Zaita. Nos va a decir que en paralelo siempre existen tres espacios bien definidos. El espacio externo, que es cuando yo voy a una sala de cine, la relación de yo como espectador sentado en una butaca en una sala en relación a una pantalla y los parlantes. El espacio externo es aquel real en donde yo me siento. Si estoy en mi casa, el sillón enfrente al televisor. Hablamos del espacio físico real. El interno es mi espacio psicológico, todo esto de que venimos hablando con todo mi bagaje sociocultural, que a la hora de percibir y de codificar los estímulos que van a salir de la pantalla o que van a salir de los parlantes, yo voy a ser capaz de decodificarlos al unísono. Seguimos hablando de que es un espacio que le pertenece al espectador, físicamente el externo porque es donde se coloca y internamente porque es el psicológico de todo lo anteriormente vivido. Pero el espacio virtual no le pertenece al espectador, sino que nos pertenece a nosotros como diseñadores. El espacio virtual es aquel que creamos, el que diseñamos, aquel que le pertenece a la diégesis, es decir, la construcción de ese mundo en donde yo hago que se olvide del espacio externo y en donde no va a estar pensando en su espacio interno psicológico, porque yo le voy a estar colocando fuentes, le voy a estar colocando entes sonoros que van a empezar a construirse de manera virtual, que van a ser decodificados como ciertos, como verosímiles, que van a ser los que son los que determinan la diégesis. En este sentido, el espacio virtual únicamente nos pertenece a nosotros como diseñadores de sonido y son aquellos en donde siempre debemos echar mano para que lo virtual, lo que sintéticamente creamos con nuestros programas de postproducción, con todos los procesos anteriores de grabación, de doblaje, de sonido directo, al ser colocados de manera uniforme, construyendo la diégesis, van a estar de manera virtual emplazándose en la sala, en el espacio físico, el externo, y ocupando la mente en el espacio interno psicológico del espectador. Como cierre o conclusión, me parece sumamente importante pensar entonces que al hablar de diseño con criterio, esta determinación de las diégesis de los universos propios de cada relato siempre va a estar mediado por esta idea de la función que ocupa un ente sonoro dentro de las bandas, desde su aspecto físico, funcional y semántico. Vamos a empezar a entender que la idea de colocar, manipular, diseñar, crear todos unos de estos entes sonoros y su emplazamiento son los que nos va a habilitar a nosotros la real construcción de una diégesis que van a operar en maneras narrativas y expresivas sobre la mente del espectador. Entender que la idea de crear virtualmente estos espacios es jugar con la manipulación de la mente del espectador para hacerlo abstraerse del espacio real y cotidiano donde está y sumergirlo, dimensionarle esa posibilidad de que lo que está escrito en nuestros guiones se conviertan en realidad, no en su realidad cotidiana, sino en verosímil por el universo que tenemos. De la única manera que podemos lograr eso es si mantenemos atenta nuestra postura desde el día 1 hasta terminar de masterizar y editar la película con esta idea o esta postura de que cuanto más trabajado esté el universo, mayor posibilidad tengo de persuadir al espectador.